Como les prometía, además tenemos una sorpresa más. Me acompaño de un capitán de la milicia de Ciudad Real, de la Batalla de Alarcos, vamos hasta 1809, y también tengo, a ver que no se me olvide, un caballero de la Orden de Calatrava, de la Batalla de Alarcos. Buenas tardes. Buenas tardes. Como veis, siempre me acompaño muy bien, pero algunos días de forma especial. Antonio es historiador y José Antonio es fundador y presidente de esta asociación. De esta nueva asociación, que quiero decir el nombre, Asociación de Recreación Histórica Batalla de Alarcos. Esto es. Recién nacida prácticamente. Está en embrión todavía. Bueno, pero hoy vamos a hablar porque seguro que a los ciudadanos nos interesa interesa mucho esto. Decía Antonio, antes de volver de publicidad, que tenemos en personajes, por así decirlo, ilustres en nuestro cementerio de Ciudad Real, que quizá hoy por ser esta festividad puede interesar más, y aunque sea muy brevemente, quiero un apunte. Bueno, pues sí, es verdad, tenemos la suerte de contar en nuestro cementerio con unos grupos escultóricos bastante potentes y bastante hermosos. Hay una escultura, digamos, mítica del romanticismo tardío, que la llaman Apolonia, que es una escultura de estilo romántico, estilo Art Deco, británico, como dijésemos, creo que es de 1916, y es bastante conocida en la gente que va al cementerio todo el año porque es una figura femenina, joven, tiene la leyenda de que era una chica que estaba enamorada de un hombre adinerado de Ciudad Real y nunca pudieron juntarse. Entonces, cuando ella murió muy joven, él le compró esa tumba y le mandó a hacer esa escultura, y desde entonces nunca le faltan las flores. La escultura está rodeada de flores, o sea, la propia escultura tiene flores, como ahora veremos en una foto, y nunca le faltan flores. Yo voy de vez en cuando a verlo y es verdad que no le faltan flores. Es una tumba digna de ir a ver, aunque suene así. Que no sabemos quién lleva las flores porque... Exacto, quién lleva nadie lo sabe, pero no le faltan flores frescas y esto es verdad. Sobre todo en determinadas fechas que probablemente pues fueran su nacimiento o su fecha o su defunción o no se sabe, pero en determinadas fechas tiene aún más flores y de mejor calidad, y además las flores tienen una simbología, es decir, en esos días esas flores tienen más simbología todavía, amor eterno. ¿Lo tenemos localizado más o menos en qué...? Sí, está en el cuarto patio, en el cuarto patio de adultos. Nunca olvidar esto porque antiguamente se enterraban por hombres, mujeres, adultos, niños, y luego había extramuros aquellos que no habían cumplido con el catecismo. Entonces, como este cementerio, esa parte es la parte antigua, la parte de antes del Vaticano II, es decir, ahora se puede enterrar a todo el mundo, incluso de otras confesiones, pero antiguamente suicidas y otras personas que no podían, o iban extramuros o iban a una zona que era como fosa común. Por eso pone patio adultos, patio mujeres, patio niños, patio recién nacidos, porque recién nacidos antiguamente no habían alcanzado... En fin, tenían otra simbología. Por eso digo cuarto patio adultos, es decir, sobre el centro del cementerio encontrarán esa escultura. Y luego además está enterrado en el cementerio de Ciudad Real pues el insigne escultor y sobre todo pintor Ángel Andrés de Velázquez. Está como, muy como el colegio, para que no lo tengas localizado. Exacto, ese hombre le debemos todos muchísimo porque... Aparte de hacer ahí está Polonia, bueno, perdón. Aparte de hacer la decoración del casino, de diseñar las lámparas, esas lámparas tan art deco, tan impresionantes que tiene el patio, pues se lo pintó y pintó las claras de la Diputación, hizo otros grandes trabajos, pero más que nada le debemos crear la Escuela de Artes y Oficios, que tantos y tan buenos escultores y pintores ha dado desde entonces a Ciudad Real y a la provincia. Por ejemplo, la escultura de Cervantes se debe a un alumno suyo. Es lo que aprendemos aquí, ¿Verdad? Pasamos 1000 veces por delante y no tenemos ni idea. Es de Felipe Coronado, y esa tuvo tanto éxito en una exposición que hubo que el duque de Alba le pidió una copia y está en la Plaza de España de Madrid. Para que está tan alto. Que no se ve. Es una copia exacta hecha por el diseño por el mismo Felipe Coronado, que era de Ciudad Real, pero claro, fue un hombre que murió muy joven y la Plaza de España de Madrid pues no es
lo más conocido de Madrid. Quiero decir, si no es por chinos, japoneses, es decir, turistas no españoles. Sí, no es el sitio más así, visitado. Por los españoles no. Entonces, allí está una réplica, vamos a decir, autorizada, auténtica, de verdad, porque luego hay muchas réplicas, las hay en Filadelfia, Estados Unidos, las hay en Bruselas, Bélgica, pero son réplicas de esa que no son de Felipe Coronado. ¿Qué me dices? Bueno, entonces, como vamos a querer aprender más de lo nuestro, tenemos esta asociación que nos traslada a la Batea de Alarcos, que todo está muy relacionado también con la Puerta de Toledo, que es como vuestro buque insignia, ¿no? Sí, bueno, el tema de la Puerta de Toledo se refiere más bien un poco al tema de Alfonso X el Sabio, que fue el que fundó nuestra ciudad. Pero lo que es la Batea de Alarcos era el rey Alfonso VIII, que, bueno, como todo el mundo sabe, pues cogió el camino de Villadiego, salió huyendo porque esa batalla se perdió contra las tropas musulmanes y ya te digo, salió corriendo camino de Toledo, que luego ya posteriormente, unos años después, en 1212, pidió ayuda de los demás reinos y ya ganó la batalla de las Navas de Tolosa. Pero lo que es en Alarcos, ahí caímos como Calatravo que soy, caímos mucho, sí. Daba Antonio alguna ocasión un dato de cuánta gente murió contado en tiempo, que me quedé helada. Sí. Sí, iba a decir, ¿cómo se podría decir? Andanadas, ¿no? ¿Verdad? Los lanzamientos de flechas, pues más o menos se podían hacer cada 2-3 minutos. Entonces, claro, la primera oleada, la primera de los caballeros calatravos, de los caballeros de Toledo y de la caballería pesada que baja, ¿verdad? Pudieron morir en 2 minutos perfectamente 200, 300, porque claro, cayeron, vamos a decir, 5, 10, 20 flechas incluso por cada caballero. Cada persona recibió esas puntas de acero que traspasan el acero y la carne y el hueso, entonces algunos de ellos estaban hasta atravesados, porque eran flechas así. O sea, lo que se clava en la persona llegaban a ver flechas así, y claro, las lanzas así, entonces claro. Fue una matanza muy grande y muy corta en tiempo, es decir, porque claro, una vez que los demás o se repliegan, se ven huyendo para defenderse, o están heridos y no se pueden mover, pero sí. Bueno, José Antonio, entonces podemos decir que esta Batalla de Alarcos es tan clave en Ciudad Real que merecía tener una representación en una asociación. Lo que nosotros, la asociación que nosotros pretendemos es, digamos, evocar, digamos, toda la historia de nuestra ciudad, tanto de Alarcos como lo que era en aquel entonces Villarreal, que ahora es Ciudad Real, y anteriormente Villarreal era Pozo Seco de Don Gil, que no sé si se habrá comentado alguna vez. Entonces, bueno, nosotros que queremos recrear es tanto la Batalla de Alarcos como la fundación de Ciudad Real, como por ejemplo en este caso la batalla de la milicia de Ciudad Real contra las tropas napoleónicas en el 1809, perdón, sí. Tenemos alguna imagen, ¿no?, que ilustra más o menos cómo vas disfrazado, ¿no?, recreado, o caracterizado, mejor dicho. Vengo caracterizado de cómo era el uniforme que llevaban las tropas de Ciudad Real. Cada capital de provincia tenía su propio ejército, que se llamaba milicia. Entonces, ahí tenemos la explicación. Entonces, yo vengo de capitán, que como sabrá la gente, pues es un grado medio de mando, es decir, lo máximo que hay es coronel, que eso lo era el alcalde. Cada milicia eran los lugareños de esa localidad, y si era una localidad pequeñita, pues la comarca, como era aquí en Ciudad Real, había en la provincia de La Mancha, que era mucho más grande que la provincia de ahora, había 2 milicias, la de Ciudad Real, que tenía más o menos lo que es nuestra provincia y el sur de Toledo, los Llévenes, Urda, Consoga, todo. Y luego estaba la Alcázar de San Juan, que se ocupaba de lo que es Albacete hasta Villarrobledo, más o menos, y lo que es el sur, lo que llaman la Manchola, el sur de Cuenca. Todo eso lo llevaba la milicia de Alcázar de San Juan. ¿Vale? Pero claro, la mayor en número, en población, entonces era la milicia de Ciudad Real, que más que nada se nutría de ciudadrealeños, Miguel Turreños, de mieleños. O sea, no, por llamarse de Ciudad Real no era solamente de Ciudad Real. Claro. Lo que pasa es que sí, claro, la población de esas, la más poblada de las que nombro, era esa, claro, porque hoy en día hay poblaciones más grandes que esas que nombro, pero entonces eran más pequeñas. Estaba Manzanares, sí que más bien. Entonces, yo vengo de capitán, bueno, pues que es un grado, vamos a decir, medio, y me ha apetecido vestirme de capitán, pero pues podría haber ido de soldado de fusilero. Claro, sí, es así. Igual que José Antonio de caballero de la Orden de Calatrava. Sí. Que la cruz negra, que habitualmente la hemos visto roja y tiene un porqué. Sí. El origen de la cruz negra era porque la Orden de Calatrava sí que llevaba la cruz negra, pero al morir tantos calatravos en la batalla de Alarcos, que prácticamente murieron prácticamente todos, luego se cambió ya a la cruz roja.
Pero en que se simbología... tiñó de roja por la sangre de todos los que cayeron en Alarcos. Fíjate, todavía viendo Ese es el origen de la Cruz Roja, pero el origen era la negra. Bueno, José Antonio, ¿y habéis hecho alguna actividad que tenéis pendiente? ¿Cómo está formada esta asociación? Bueno, la asociación estamos, ya lo digo, estamos formándola de momento y estamos ya en torno a unas 30, 35 personas y lo que sí me enorgullece decir es que hay más mujeres que hombres. Mira. Pero que también necesitamos que vengan hombres, claro. Pero las mujeres son más valientes en este aspecto, en formar parte de la asociación y echarse para adelante, nos ayudan con los vestuarios y todo lo hacen prácticamente ellas. Lo están haciendo muy bien. ¿Cuál es un poco lo que tenéis pendiente hacer? Sí, bueno, tenemos pendiente, ya lo digo, el recrear la batalla de Alarcos. ¿In situ? Que ya hay, sí, in situ. Que hay ya distintos grupos que están en contacto con nosotros para venir, para poder recrearla. Luego también tenemos pendiente también el recrear lo que es la fundación de Ciudad Real, que bueno, ya buscaremos nuestro rey y nuestra carta a Puebla para que... Buscamos un rey, podemos hacer un anuncio. Sí, estamos a la búsqueda de un rey, sí. Y luego también, pues claro, como no, pues representar también la batalla de Malas Tardes, que era contra el pueblo de Miguel Turra, era porque la orden de Calatrava estaba establecida allí en Miguel Turra y Ciudad Real era fiel a su rey, que era en este caso Alfonso X el Sabio, era fiel a su rey, pero sin embargo los calatravos estaban en contra del rey. Entonces el pueblo de Miguel Turra, o digamos los calatravos, atacaban a los campesinos de aquí de Ciudad Real, matándoles, quemándole las cosechas y demás, hasta que un día el rey se enfadó un poquito, ordenó y salieron todas las tropas de Ciudad Real y arrasaron Miguel Turra. Esa es la batalla de Malas Tardes. Lo de la Cruz de los Casados es una leyenda, pero muy bonita, por cierto. Y ahora que han hecho la película, pues me parece muy bien que la historia de Ciudad Real pues salga para arriba, porque tenemos mucha historia y nadie la conoce. Sí, es lo que siempre se comenta, ¿no? Sí. Que no sabemos nada. Y como no, pues también, claro, lo último, pues la batalla de la milicia de Ciudad Real contra las tropas napoleónicas en el 1809, que fueron en el puente de Nolaya, con la artillería de la milicia, pero eso aquí el capitán nos puede contar más de... Capitán, cuéntanos. El puente de Nolaya, para los que no estemos muy puestos, se ve desde arriba de Alarcos, ¿no? Se ve más o menos. Bueno, para la gente así un poco mayor quizás lo suene más por el puente de la Quintina. Comunicaba antiguamente el molino de Nolaya, que todavía existe un poco en ruinas. Ahora es una finca, bueno, siempre ha sido una finca, es decir, para que la gente se entere es, viniendo de Peralvillo a Ciudad Real, si girases un poco... Por la azucarera. No, antes, eso fue donde fue la batalla, quiero decir, los franceses se pusieron exactamente de Peralvillo hacia el Guadiana. Sí, hacia Guadiana. Claro, porque ellos querían llegar a Ciudad Real y estaban en Peralvillo. Entonces, como no había la zona inundable, no había todo ese agua que hay ahora, ellos estaban detrás de las rocas, entonces no eran visibles, tendieron una trampa. Las tropas de la milicia y del ejército español, porque era, por un lado ejército español, ejército profesional, y por el otro lado, ahí viene la palabra mili, era la milicia. La gente estaba durante un año haciendo la milicia, sirviendo en la milicia en su localidad. Ahí viene la expresión hacer la mili, ya no hay mili, pero la hubo. Entonces la gente, eso, era llamada al toque de campana, al arrebato, los campanarios que se ven en películas. ¿Arrebato, has dicho? Arrebato, sí, el arrebato, claro, toque de arrebato, y la gente sabía que pasaba algo, acudía a la Plaza Mayor y el alcalde les decía, mira, vamos a formar la milicia, pues ciudadanos entrenados que estáis, hacían ellos entrenamientos, en este caso eran en las Heras del Cerrillo, donde ahora están los cines, pues entonces, y el juzgado, antiguamente la gente hacía la instrucción. Bueno, y entonces esa gente se unía al ejército profesional, que era el ejército del rey. Eran los ganaderos, la caballería, la artillería real. Entonces se formó lo que se llamó el Ejército de la Mancha, porque después de la batalla de Bailén, en 1808, los franceses habían sido humillados y habían perdido por primera vez en 15 años una batalla. El ejército español había humillado al ejército imperial de Napoleón, nada más y nada menos, y capturado a sus generales, que los llevaron a Ibiza, claro. Entonces Ibiza no estaba tan bonito como ahora. A Ibiza, esto no es un chiste, a Ibiza, Cabrera, Dragonera y Conejera, es decir, todos los generales fueron a Ibiza, que estaba poblado, y los demás, los soldados y los demás, unos islotes que están alrededor, si conoce a alguien. Todo eso viene en este libro que En tenemos mi aquí. libro, sí. Entonces... Napoleón en la Mancha nos contará todo eso. Sí.
contaré. Vamos a hacer, el grupo de recreación va a dar una charla, conferencia sobre esto y sobre también la batalla de Arcos el 11 de noviembre en el casino, lo que llaman. Bueno, entonces se van a Ibiza. Sí. ¿Y se No, quedan allí o vuelven después? No, allí quedaron hasta 1815, hasta que se firmó la paz con Luis XVIII, rey de Francia. Es decir, cuando Napoleón fue derrocado tras perder la batalla de Waterloo, pues claro, lo mandaron al Pacífico, a la isla de Santa Elena, para que no volviera jamás. Ya no sabemos que si entonces, se suicidó o murió. Bueno, murió seguro. Eso nos queda claro. No sabemos más, ¿no? Porque esos temas de los franceses, que es un tema tabú para ellos, y de los británicos, que eran sus carceleros. Pero me refiero que el propio emperador Napoleón tuvo que venir a España a vencer en persona. Eso para él fue una humillación y además le enfadó muchísimo a Napoleón tener que venir en persona a solucionarlo, porque tenía generales muy competentes. Entonces, su objetivo era acabar con las Cortes de Cádiz. El gobierno se había refugiado en la ciudad fortificada de Cádiz, que era una ciudad inexpugnable, y así lo fue. Todo el gobierno, la mayoría de generales, la nobleza y el dinero del Banco de España, vamos a llamarlo así, que se llamaba el Banco de San Carlos entonces, lo llevaron a Cádiz. Cádiz era una ciudad fortificada, era como un cuartel inmenso, y ahí no podía entrar ni salir nadie si no querían los gaditanos y las milicias de Cádiz y la infantería de marina, que es lo que vigilaba aquello. Entonces, el objetivo de Napoleón y de sus tropas era llegar a Cádiz a través de Córdoba. Hoy la Nacional Cuarta te lleva por Jaén dando una vuelta bastante grande, pero entonces, igual que ahora el AVE, era Madrid, Toledo, Ciudad Real, Córdoba, eran Sevilla. más eficientes antes. Claro, era rápido, por eso cualquiera que quiera ir, que coja el AVE, que se lleva a Cádiz, dice enseguida, muy rapidito, bien. Entonces, claro, en medio le estaba esperando el ejército español, porque él empezaba en Burgos. Napoleón, el kilómetro cero de su avance a Cádiz era Burgos, entonces el ejército español le esperó en los altos de Somosierra, antes de llegar a Madrid, en el Alto de los Leones. Y Napoleón era muy bueno, tenía muy buena caballería, muy buena artillería, porque él era artillero, Napoleón era artillero, y derrotó de manera estrepitosa al ejército español en Somosierra en pleno invierno. La caballería polaca que él usaba, aun cayéndose, porque no conocían el terreno y había niebla, consiguieron subir cuesta arriba y destruir la artillería española, con lo cual Napoleón pudo entrar a Madrid y restablecer a su hermano en el trono, José I, que nosotros lo llamamos Pepe Botella. Sí, porque era un hombre que le gustaba demasiado. Eso no lo sabía. Sí, era un insulto que le hicieron porque, bueno, pues, Pepe Botella. Pepe Botella, así le llamaban en aquella época. Sí, José Bonaparte, aquí era Pepe Botella. En España es que el enemigo siempre tiene que tener un don de maldad, un nombre feo. Si le pones un nombre bonito de Don José, pues no. ¿Y en Ciudad Real? Entonces, claro, se pararon en Madrid y llegó el año 1809. Entonces, claro, se sabía que tenían que seguir avanzando hacia Cádiz, porque es donde estaba el gobierno, y querían ya de verdad conquistar toda España. Entonces se formó el Ejército de la Mancha. El gobierno, se llamaba Junta Suprema, estaba en Cádiz, dijo: fórmese un ejército en La Mancha para parar, que no pasen otra vez a Bailén, claro, que no pasen a Andalucía, ya sea por Bailén, ya sea por Pozo Blanco, que no pasen de Sierra Morena. Entonces se formó con lo que quedaba del ejército español, que era muy poquito, quedaba un poquito de artillería, un poquito de caballería, y la milicia de Ciudad Real decidieron intentar frenarles aquí en Ciudad Real, en lo que es la atalaya, es decir, donde estuvo la azucarera y todo eso. Se pusieron 4.000 hombres, que es lo más que pudieron juntar, frente a 6.000 del ejército napoleónico. Entonces, eso fue el 26 de marzo de 1809, durante un día y medio, unos señores que no eran militares, que eran pues campesinos, herreros, panaderos, escribientes, frenaron el mejor ejército del mundo. Las mejores tropas que tenía Napoleón las había dividido en dos partes, unas las mandó a Badajoz y otras las mandó aquí. Ambas triunfaron, pero nosotros vamos a hablar de la parte de aquí. Entonces, el ejército francés lo mandaba el general Sebastiani, general francés, y sus instrucciones eran obviamente que pasasen el río Guadiana. El río Guadiana ahora está represado, pero entonces tenía hasta 300 metros de largo y tenía bastante caudal. Y entonces, para pasar había dos puentes: el puente de Nolaya y el puente del Molino del Emperador. ¿El puente del Molino del Emperador dónde está? Está cercano al puente, a lo que llama la gente el Puente del Hierro, el antiguo puente de hace 100 años de la vía del tren, de la antigua vía del tren. Está en el término municipal de Miguelturra, igual que Peralvillo. Entonces, claro, ellos estaban, en Peralvillo, y ocultaron más de la mitad de sus tropas. Cuando el ejército español vio que solamente había una poca infantería,
Y dijeron, bueno, pues que pasen, porque la artillería española se había colocado al final de cada puente. Ellos tenían que intentar pasar mientras les disparaban bolas de acero. ¿Y qué pasó? Pues que durante día y medio no pudieron pasar. Cada vez que un francés intentaba pasar, le disparaban, y con los resultados conocidos. Entonces, en la noche del día 26, del primer día, la caballería francesa, que estaba oculta, que eran los mismos polacos de Somosierra, unos lanceros polacos que se hacían llamar los Diablos Rojos, que ahora se llama, su nombre oficial es la Legión del Vístula. Ahora en su país, como son muy conocidos, tiene un equipo de fútbol que vino los días atrás y la lió en Madrid, eso salió en los telediarios, pues son los descendientes deportivos de la Legión del Vístula, sí, son igual de bestiales. Entonces, los Diablos Rojos, sí, los Diablos Rojos no hacían prisioneros. Entonces, el nombre oficial de esa unidad de caballería era la Legión Polaca del Vístula, pero ellos se hacían conocer porque vestían de rojo y, bueno, eso. Entonces pasaron por uno de los puentes del Guadiana, uno de los molinos que hay río arriba, cercano a lo que era el castillo de Calatrava la Vieja. Uno de los dos puentes, un molino que hay entre Calatrava la Vieja y vamos a decir Ciudad Real, o en este caso por Miguel Turra. Pasaron por ahí durante la noche y aparecieron a la mañana siguiente detrás de la atalaya, por sorpresa. Pero claro, ellos tampoco habían visto que el ejército español había puesto su caballería detrás de la atalaya. Es decir, en el carreterín no se veía, claro, la atalaya son como 500 metros de perímetro, no se ve. Tú puedes meter ahí 1000 hombres. Habían pasado 1000 jinetes polacos, pero había también 1000 españoles al otro lado. No se veían entre ellos. Cuando la infantería española, que estaba viendo la infantería francesa, está más alto, si lo veis, de verdad, les veía y decían, bueno, ¿por qué no se mueven? ¿Será que han escarmentado del día anterior las docenas de muertos que han perdido y los 100 que hemos capturado, que los tenemos en el cuartel de la Misericordia, prisioneros? En el rectorado. En el rectorado. Pues se cogieron oficialmente 87 prisioneros franceses, la mayoría de ellos oficiales. Capturaron, ¿no? Y los llevaron allí, que entonces era el hospital provincial, Hospital de la Misericordia. No tenían un edificio más sólido y más cercano al campo de batalla que ese para llevarlos. Entonces no dio tiempo a interrogarlos ni a nada, porque los franceses tenían muy buena caballería y tenían a los polacos, y entonces hicieron una carga. Por un lado no los veían, pero la infantería española se dispersó y se metió en los olivos, que todavía sigue habiendo en las faldas de la atalaya, y otros que tuvieron más valor o más fuerza salieron corriendo hacia Ciudad Real, que hay que hacerlo, que son 7,5 kilómetros, lloviendo, que aunque es primavera, 27 de marzo es primavera, pero casi siempre llueve. Y entonces el suelo ese día llovió, y llovió torrencialmente. Consiguieron llegar bastantes docenas de ellos corriendo con otros señores a caballo persiguiéndoles. Que son los que pudieron salvarse, por así decirlo. Sí, se salvaron porque lo que decir, la caballería española, que era el regimiento de voluntarios de Madrid, se llamaba así, les cortó el paso a la caballería polaca y pudieron salvarse. Si no llegase por los voluntarios de Madrid, no hubiera quedado nadie de Ciudad Real vivo, porque claro, los otros no se esperaban en mitad de su galope que les iban a salir de lado, igual que ellos habían hecho, por el lateral, de repente, Una buena estrategia. Sí, una buena estrategia que salvó muchas vidas. Entonces, gracias a los voluntarios de Madrid, que curiosamente se llamaban voluntarios de Madrid, pero la mayoría eran franceses exiliados. Eran nobles franceses que habían salido huyendo de Francia cuando la Revolución, de un pueblo que se llamaba Chambéry, que ahora todo el mundo conoce ese distrito de Madrid porque les dieron esas tierras para que ellos vivieran allí, Chambéry. Claro, era nobleza, y ellos pidieron el privilegio de, aún no siendo españoles, entrar al ejército español, pidiendo siempre estar en vanguardia, es decir, poder vengarse de aquellos que les habían matado a su familia. Claro, entonces se llaman voluntarios de Madrid, pero el 80% de ellos eran, por eso pone voluntarios, porque eran franceses, eran nobles franceses, bueno, también había español, pero que eran gente muy diestra en caballería y conocían bien cómo actuaba el ejército francés, claro. De hecho, he traído aquí un libro que es del Marqués de Coupigny, que es un libro de la época. Nuevo. No, este libro es de la época, es original. Está hecho por uno de ellos, por el Marqués de Coupigny, como pone arriba, es decir, un francés que se españolizó, es decir, huyó de la Revolución Francesa con su familia. Claro. Y claro, la Revolución Francesa fue en 1789 y le hicieron general del ejército español porque sabían que el ejército francés estaba mejor organizado y sabían que había un general que se llamaba Napoleón que tenía unas nuevas tácticas que nadie conocía, eran como trucos de magia, que ya explicaré en la charla. Entonces, una manera de actuar que hoy nos parece muy evidente porque se ven todas las películas de guerra, pero entonces no había telediarios ni había manera de acabarlo. Entonces, uno de los que había, vamos a decir, trabajado con Napoleón, se vino a España y editó este libro,
que es y entonces así se sabía un poquito, pero claro, si nadie lo había visto, Claro. nadie había vivido para verlo, entonces los que sobrevivieron a esta batalla de Ciudad Real pudieron contar al resto del ejército español cómo actuaba el ejército de Napoleón y pudieron a partir de entonces organizar mejor el ejército español para poder vencerle. Y todo esto, Antonio, José Antonio, lo tenemos en una conferencia, que creo que tenemos una fotografía de la portada, que también se puede contar, se cuenta todo esto, ¿no? Por así Sí, decirlo. contaremos todo esto y más y llevaremos... ¿Invitamos a los ciudadraleños? Sí, invitamos. Creo que les interesará y creo que les servirá para algunas preguntas en su cabeza, porque sí, porque algunas cosas no están, porque otras, por ejemplo, el tesoro de la Virgen dado por el rey Alfonso X el Sabio se lo llevaron como botín. ¿A qué Virgen? ¿A la Virgen del Prado? La Virgen del Prado, claro. Había unas vigas de plata, de oro, había unos candelabros, había unas cosas que hoy cuando uno mire el altar hacia arriba verá unos agujeros en la pared. Había esas vigas y no están, y de esas vigas colgaban cosas y no están. Las banderas que capturó la milicia de Ciudad Real, que participó en la batalla de Bailén al ejército imperial napoleónico, estaban puestas en la iglesia de la Merced, que era su iglesia. Entonces no están. ¿Por qué? Porque las recuperaron. El ejército francés recuperó sus banderas perdidas y se llevó la milicia de Ciudad Real, que nosotros hemos recreado y podréis ver en nuestra exposición conferencia. Pues José Antonio, ya para terminar, decir que bueno, que vamos a volver a hablar de esto, que vamos a intentar tener un espacio asiduo de nuestra historia y de lo que es nuestro. Sí, sobre todo porque nos gusta mucho el que se conozca lo que es la historia de nuestra ciudad y de todo lo que ha acontecido en todos los años que hemos tenido. Y lo que queremos es recrear, y por eso precisamente, para dar a conocer esa historia que muchos pues no conocíamos. Bueno, decir que a lo mejor algún ciudadraleño vio en la feria medieval, ¿no? En la feria medieval fue nuestro primero pinito. Sí. Recreamos, era el entierro del infante de la Cerda, don Fernando de la Cerda, que era hijo del rey Alfonso X el Sabio, que murió precisamente aquí en Ciudad Real. Y murió, que según dicen fuentes, por un flechazo que no se sabe dónde vino, pero de las tropas musulmanes no era. Sí. Entonces se cree que puede ser un hermano que andaba detrás del trono, y puede ser que le envenenó la flecha además. Claro, esas cosas solo pasan fue un flechazo, aquí, pero no fue. Solamente pasa aquí. Vamos, ni en el Juego de Tronos, la famosa serie, pasa eso. Esto es España. Siempre el poder se disputa de esa manera. Mira, nunca mejor dicho ahora en estos tiempos. Siempre somos españoles, siempre. Hoy, ayer y siempre. Ya lo dijo Julio César. Era el único pueblo cuando él llegó que solo se peleaban entre ellos. Los íberos. También hablaremos de los íberos que estaban en Arcos cuando llegó Julio César. Era un pueblo muy levantisco, se decía antes, tan guerrero que los propios romanos le temían a los íberos. Es decir, los contrataron como mercenarios porque no había manera de vencerles. Para que veas, somos duros de pelar, pero tenemos que distribuir mejor la fuerza. Sí. Pues José Antonio, damos la bienvenida a esta nueva Asociación de Recreación Histórica. Pues muchas gracias. Batalla de Arcos. Batalla de Arcos. Para que lo sepamos. Antonio, que te esperamos para que nos sigas ilustrando y cuento contigo. Pues cuando quieras, Sofía. Muchas gracias. Encantado. Y con ustedes también tenemos una cita el próximo martes. Que disfruten de este día festivo y que seguiremos preparándoles más cosas para ustedes. Muchas gracias.